Es decir, que hay alternancia, presencia, ausencia. La eterna disputa de los pediatras de si hay que alimentar a los chiquitos a libre demanda o cada 3 horas y se pelean, ¿no? Tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo se introduce el intervalo? ¿Cómo se introduce una pausa? La madre angustiada que dice, el chico no me come, no sé si lo dicen aquí en España, pero le dicen no me come, tiene que ver con esta angustia. Entonces el pediatra le dice, ningún chico se deja morir de hambre, ¿no? Para que la madre se tranquilice. Cuando la madre se tranquiliza en su capacidad de alimentarlo, el chiquito come. Por lo tanto, una madre suficientemente buena da de comer leche, pulsión oral, da palabra, pulsión invocante, da mirada, pulsión escópica, lo sostiene en su abrazo, pulsión anal, le da de comer una intricación pulsional, nunca una pulsión sola. Si ella lo hiciera, si lo dejara colgando de la teta, como pasa cuando una madre, por ejemplo, está gravemente deprimida, le pone la teta porque como un tapón, si le diera solo leche, si le diera solo alimento, sería muy peligroso porque estaría transmitiendo un goce mortal, un goce separado de las otras pulsiones. Entonces, para que se organice lo que se llama la primera experiencia de satisfacción, hace falta que el chico no esté enchufado todo el tiempo a la teta. Hace falta que esté enchufado y no esté enchufado. Hace falta una alternancia. Voy a ir más rápido. Introduzcamos al padre. Hay un cuentito en psicoanálisis que les pido lo escuchen como un cuento, como un mito. No como una verdad. Bien. ¿Ven? Ahí viene un banquete arreglado. Se come, se mira, se cuida la escena. No hacen nada más que comer, cada uno por su lado. ¿Qué dice este cuentito? Este cuentito cuenta un poco cómo se introduce la ley, la norma, ¿no? En la sociedad, en la primera sociedad. Y el cuento dice que en un origen de la humanidad todos los hermanos tenían un padre terrible que era el único que tenía permitido gozar de todas las mujeres. Era el único que gozaba de todas las mujeres. Y esto impedía a los hijos varones de tener una mujer. Entonces, dice el mito, se reúnen y conspiran matando al padre. Cada uno quiere ser el padre terrible, hasta que se dan cuenta que si no hay pacto, van a seguir matándose. ¿Qué van a pactar los hermanos? Que ese lugar del padre gozador quede vacío, que nadie puede ocupar ese lugar, que tiene que existir una casilla vacía. Tiene que existir un pacto que les impida regular el goce, distribuir el goce para cada uno de ellos. Y lo que se llama, por ejemplo, como la prohibición del incesto. No se puede gozar, de una mujer de la familia y quiere buscarla afuera. El pasaje de la endogamia a la exogamia. Entonces, este banquete totémico es lo más alejado de una comilona. Por ejemplo, una comilona bulímica o del comedor compulsivo. ¿Cómo come el sujeto en el rapto bulímico? Come de manera secreta, de manera furtiva, sin reglas. Se come crudo, se come cocido, mezclado, sin orden, sin ley, sin palabras, sin escena, sin lazo social. En el rapto bulímico, por ejemplo, de un comedor compulsivo, no se puede contar. No hay relato. No es como cuando, si venía para acá, el banquete de los Pinares, por ejemplo, uno puede contar lo que comió primero, lo que comió después, ¿no?
que después si hubo una fiesta, que alguien habló, que hubo una danza, que hubo un baile. En el rapto bulímico, que es un pasaje al acto, no hay relato, no hay pausa, no hay intervalo. Bien. Paso a la cuestión de la imagen que vamos a tratar después en el debate. ¿Cómo hace un sujeto para vivir con una imagen mortificada que le devuelve el espejo? Y sobre todo uno podría pensar, para un sujeto que ha perdido una importante masa muscular, masa corporal, volver al mercado es difícil. La vuelta en la circulación fálica, decimos, es difícil vivir con la mirada del otro. Entonces, a lo mejor alguien se esconde detrás de sus kilos y de su carga corporal, ¿no? Porque le cuesta justamente que lo miren con una mirada de deseo. Entonces, por eso hay una historia, y hay que ver qué fue lo que pasó. Qué historia de duelos, de traumas, ¿no? Porque este sujeto en determinado momento empezó a engordar más de la cuenta, o empezó a perder peso más de la cuenta. Bien. Uno podría pensar que en esa vuelta al mercado, entre comillas, cuando uno tiene que vérselas con la imagen, de nuevo, es lo que pasa como es una nueva adolescencia, ¿no? Uno tiene que hacer el duelo de la imagen anterior. O sea que hay dolor. Y aceptar una imagen nueva con la cual me es difícil reconocerla. Entonces pasa, por ejemplo, que un sujeto va a una tienda y ya no sabe, ¿no?, qué talla comprar. O le cuesta comprar talla porque hay como una cierta barrera, ¿no? Ya no sabe de él, porque el espejo no le dice nada. Y cuando hablamos de espejo, en psicoanálisis es siempre la mirada del otro, no solo el espejo. Nosotros somos el espejo del otro. Bien, el hecho de, o sea, si uno habla de la comida arreglada, el hecho de comer debe reunir los complejos materno y paterno, mezclando todas las, el goce primario de comer con el de la palabra. Se come, se habla, se cuida la escena, como veíamos con la mamá. Dónde nos sentamos, cómo nos vestimos, cómo nos manejamos con los modales. Cuando se come hasta el hartazgo, por ejemplo, o cuando se deja de comer y se priva uno de lo que necesita el organismo para vivir, no hay función de corte, no hay punto límite, ni principio de placer, ni satisfacción. No hay nada de esto. Y como decía, tampoco hay relato. ¿Cómo vengo con esto? Ahí tienen otro banquete arreglado, una fiesta de matrimonio. No es que no se coma, se come y mucho, pero hay un orden, hay un ritual, hay ritos, hay música, se habla, se baila, se charla. Uno se alimenta también de todo esto. Allí uno ve que la imagen del espejo no corresponde con lo que el sujeto ve allí reflejado. Esto parece una evidencia en esta foto, pero esto nos pasa todo el tiempo a todos los sujetos cuando nos confrontamos con el espejo. No es fácil identificarse con la imagen de uno. Y hablo de la imagen inconsciente. Cuando nos confrontamos, por ejemplo, a un fracaso de algún mandato, alguna adquisición normativa fálica, así como se dice, por ejemplo, encontrar el amor de su vida, tener un niño, no tenerlo, tener éxito profesional, tener una estabilidad económica. Hay algunos sujetos que prefieren no ceder en esta cláusula y deciden, por ejemplo, como el sujeto anoréxico, dejar de comer. Si no puede tener este
brillo fálico, entonces dejo de comer. Justamente alguien que puede perder toda esa cantidad de masa corporal, si algo no logra justamente es generar la erección fálica, porque no le interesa estar ahí. La posición del anoréxico es una posición de amor, porque tiene a toda la familia en vilo, porque él deja de comer. La otra vertiente, que es la vertiente, por ejemplo, del comedor compulsivo, del bulímico, es más bien lo que se llama el comer consuelo, el premio consuelo. Si no llego al símbolo fálico, al menos muerdo el pecho materno. Y a la diferencia del sujeto anoréxico, que es amo, el sujeto que come compulsivamente es un esclavo de ese goce, ¿no? Por eso cuando uno dice, o uno escucha que alguien dice, es más fuerte que yo, quisiera evitarlo, pero es más fuerte que yo, ¿qué dice cuando dice eso? Es más fuerte que el yo, porque es inconsciente. Entonces es un comportamiento sintomático. Y por eso hablaba del sujeto, porque el sujeto, aunque nos cueste entenderlo, no quiere siempre lo que desea. Por eso necesita ir a ver un psicoanalista. Y pagar. ¿Pero por qué pagar? Porque no escucha lo que dice. Porque no quiere lo que desea, porque el deseo le da miedo. Cuando hablamos de deseo, siempre el deseo da miedo. Entonces, uno quisiera desembarazarse de su imagen a veces, muy gordo, muy flaco, no exitoso, etcétera, etcétera, ¿no? De un golpe de varita mágica. Pero sabemos que no es posible, ¿no? Y que, por ejemplo, el gesto quirúrgico no puede poner un límite al goce, ¿no? Cuando ya este goce no está casado con el deseo. Puede ayudar, o sea, el gesto quirúrgico es una etapa a la que uno llega después de haber transitado un camino y haber encontrado un equipo de gente pertinente que lo pueda acompañar. Y entonces, en ese punto, sí puede tener una eficacia. Entonces, para sintetizar, para ayudar a una persona, uno podría pensar que en este punto, cuando uno está allí, cuando uno está en todos esos comportamientos sintomáticos que generan riesgo para el sujeto, cada vez que uno no encaja con la imagen, esto genera culpa, esto genera vergüenza, hay maltrato, hay destrato, hay dolor de no existir en la mirada del otro como un sujeto deseante. Entonces, para ayudar a una persona a salir de este circuito que hoy tratamos de sintetizar, es preciso acompañarlo en un apasionante camino, pero arduo camino, largo camino, que no termina cuando el sujeto puede entrar en la talla de tantos años atrás. No termina allí. Es un camino largo. Entonces, para que el sujeto se reconcilie con su imagen, con la imagen del cuerpo, recuerden que no es una imagen real, es una imagen psíquica, hay que transformar el maltrato, el destrato de uno mismo en un contrato, en un nuevo contrato, en un pacto donde hay límites, donde hay un límite, donde se inaugura nuevamente la experiencia del placer. Para que haya placer tiene que haber punto límite. Y esto es un logro. Si el sujeto no puede repactar con él un nuevo pacto, y no solamente por una cuestión de voluntad y de decisión, tiene que estar
acompañado en ese proceso para que pueda entender cuál fue ese montaje, el comportamiento sintomático que lo llevó a ser alguien que hoy le cuesta reconocerse. Entonces, para reconciliarse con la imagen del cuerpo, hay que transitar un largo camino, un camino que no es sencillo. Como dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es un camino que no es estándar, ¿no? Aunque muchas personas puedan reconocerse en determinados criterios, cada uno transita su camino. Y este camino, que es un poco flipante, que da un poquito de miedo, este camino da un poco menos miedo, ¿no? Es mejor estar bien acompañado. Cuando digo bien acompañado, hablo de la familia, hablo de los amigos y hablo, por supuesto, de los profesionales que elige para transitar este camino. Bueno, muchas gracias.